Durante los años 40 y 50, cuando la censura lo decidía todo, muchas estrellas tuvieron que ocultar sus verdaderos sentimientos para conservar su fama, su carrera y hasta su libertad. Algunas fueron traicionadas por la prensa, otras silenciadas por los propios estudios. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz fue descubierta de la forma más cruel, justo en el momento en que su carrera estaba por alcanzar la cima. Rosario Granados fue una de las figuras más activas y refinadas del cine de oro mexicano. Nacida en Argentina, llegó a México en la década de los 40 y pronto se ganó un lugar entre las intérpretes más solicitadas de la época. Poseía una belleza serena, un rostro que transmitía nobleza y una habilidad especial para encarnar a mujeres honorables, sufridas, fieles y protectoras. Participó en numerosas producciones junto a íconos como Pedro Infante, Fernando Soler y Arturo de Córdoba, interpretando casi siempre a la esposa ejemplar, la madre abnegada o la mujer intachable. Pero detrás de esa imagen conservadora existía una realidad que la industria no estaba dispuesta a tolerar. Quienes colaboraron con ella en los estudios Churubusco contaban que Rosario era amable, puntual, perfeccionista y extremadamente reservada. No tenía vida social dentro del medio, evitaba las fiestas de prensa y cualquier tipo de exposición personal fuera del set. A mediados de los años 50 comenzó a aparecer acompañada frecuentemente por una joven delgada, de cabello oscuro, siempre juntas, siempre discretas. Al principio decían que era su prima o su asistente personal, pero con el tiempo muchos comprendieron que se trataba de su pareja sentimental. Una actriz secundaria que trabajó con ella en varias películas reveló años después, Rosario no era como las demás, nunca hablaba de hombres. Y cuando en su presencia se mencionaban temas de romance, ella solo sonreía con cortesía, pero su mirada se dirigía de inmediato a aquella muchacha que siempre la esperaba en la camioneta. Rosario Granados mantuvo una relación amorosa durante más de una década en un México donde eso era considerado no solo un pecado, sino una afrenta contra la imagen del espectáculo. Todo fue permitido hasta que los rumores llegaron al propio sindicato. Se cuenta que un productor, con quien Rosario había tenido conflictos económicos, difundió una carta anónima con supuestas pruebas de esa relación. No hubo escándalo mediático ni declaraciones, pero el teléfono dejó de sonar. Los papeles comenzaron a disminuir. De protagonista pasó a secundaria, de figura central a personaje incidental, y tras los años 60 prácticamente desapareció del cine. Se refugió en la televisión, donde trabajó de manera esporádica mientras compartía su vida en privado con su compañera hasta sus últimos días. Rosario Granados falleció en 1997. No hubo homenajes, ni retrospectivas en televisión nacional, ni siquiera una despedida pública digna de su trayectoria. Murió como vivió, en silencio. Pero el olvido que la industria intentó imponer no bastó para borrar su huella, la de una mujer talentosa, digna y valiente, que decidió amar sin pedir permiso y pagó el precio de no encajar en un molde en una época donde eso se castigaba con la desaparición. Lilia Michel perteneció a esa generación de actrices que supieron adaptarse a diversos papeles sin perder presencia. Si no era la protagonista, era la confidente, si no era la esposa, era la madre joven o la cuñada comprensiva. Era refinada, disciplinada, contenida, y eso le permitió permanecer en la industria por más tiempo que muchas de sus contemporáneas. Pero nunca se le conoció un romance público. No hubo maridos ni rumores de amoríos con galanes, y aún así siempre estaba acompañada. Una compañía silenciosa. Durante más de 3 décadas, Lilia compartió su vida con la misma mujer, una escenógrafa teatral que también colaboró en televisión. Se conocieron en una producción en vivo de los años 60 y desde entonces fueron inseparables. Nunca lo confirmaron ni lo negaron. Siempre llegaban juntas al set y al final del día se marchaban en el mismo auto. Nunca se separaban, recordó un técnico de iluminación que trabajó con ellas en una telenovela de los 70. Dentro del medio se comentaba con respeto que Lilia y su compañera tenían un pacto de vida en común, manejado con total discreción. No por vergüenza, sino por supervivencia. Aunque nadie la enfrentó directamente, llegó un momento en que Lilia empezó a ser excluida sin explicación. Los productores jóvenes dejaron de llamarla, las televisoras omitían su nombre en recopilaciones de actrices destacadas y los homenajes parecían olvidarla, pese a su extensa carrera. Fue una desaparición gradual, sutil, casi quirúrgica, como si quisieran que simplemente se desvaneciera sin admitir que había vivido a su manera. Lilia Michel murió en 2011. Su fallecimiento se mencionó brevemente en algunos noticiarios, sin reportajes, sin especiales, sin homenajes.
La mujer que la acompañó durante más de 30 años no fue mencionada en ningún medio, ni como amiga ni como compañera. Fue ignorada con la misma precisión con la que se ocultó toda la historia afectiva de Lilia a lo largo de su trayectoria. La borraron sin decirlo, y así fue como apagaron su nombre en la memoria del cine, declaró una exactriz que compartió foros con ella. Lilia Michele amó sin hacer daño, solo pidió existir como era, pero en la industria de aquel México eso era pedir demasiado. Queta Labat fue una actriz reconocida por su elegancia, disciplina y versatilidad. Tuvo una carrera activa desde muy joven, compartiendo escena con figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y Luis Aguilar. Solía interpretar a mujeres nobles, madres dedicadas o amigas entrañables. Pero lo que pocos mencionaban era que, a pesar de su belleza y talento, jamás se le conoció una pareja masculina estable. Vivió toda su vida acompañada de una mujer con quien compartía casa, viajes y su día a día. Una amiga cercana, según publicaban los medios. Pero los técnicos, maquillistas y compañeros del gremio sabían que era mucho más que eso. Eran compañeras de vida. Todos lo sabíamos. Jamás se escondieron, aunque tampoco nadie se atrevió a preguntarles directamente, relató una actriz retirada en una entrevista posterior. El precio de la discreción. Aunque nunca existieron escándalos en torno a su vida personal, con el paso del tiempo se notó que los papeles protagónicos dejaron de llegar. Queta pasó de ser una figura constante a tener participaciones esporádicas. Algunos afirmaban que era por la edad, pero otros entendían que el verdadero motivo era la incomodidad que generaba su vida privada poco convencional. Nunca contrajo matrimonio y, cuando se le preguntaba por el amor, respondía con frases evasivas o con una sonrisa cortés. El olvido cuidadosamente administrado. Murió con dignidad, pero sin el reconocimiento merecido. Aunque su trayectoria fue extensa, sólida y constante, los programas de televisión apenas le dedicaron unas cuantas líneas. No hubo homenajes, ni especiales, ni memoria extendida, y su compañera, la mujer que la acompañó hasta el último día, fue completamente ignorada en los reportajes. Fue presentada únicamente como su asistente personal, como si toda una vida compartida pudiera reducirse a un rol de acompañante profesional. Queta Labat fue respetada, pero nunca verdaderamente reconocida. Y detrás de ese respeto también existía el temor, el miedo del sistema a aceptar que una mujer podía vivir sin un hombre y ser feliz. Ese miedo bastó para que su historia amorosa jamás se contara como lo que realmente fue, una historia auténtica y también una historia prohibida. Marga López fue una de las actrices más admiradas, versátiles y carismáticas del cine de oro mexicano. Nació en Argentina, pero su carrera floreció plenamente en México. Su talento era desbordante, podía ser dramática, divertida, romántica o intensa. Tenía una mirada desafiante, una voz elegante y una personalidad que rompía las normas del sistema. Fue figura constante en producciones taquilleras, protagonista de grandes dramas y una de las pocas artistas que mantuvo vigencia tanto en el cine como en la televisión durante décadas. Pero había algo en Marga que inquietaba. No encajaba del todo en el molde tradicional de mujer. Si se casó, tuvo hijos, pero también se separó. Viajaba sola, tomaba sus propias decisiones, y su vida privada, aunque siempre protegida, estaba rodeada de rumores que la industria prefería no enfrentar. Durante los años 50 se le relacionó con algunos actores, pero ninguna relación perduró y, con el tiempo, los rumores tomaron otro rumbo. Comenzó a comentarse entre vestuaristas, asistentes y técnicos que Marga sostenía un vínculo íntimo con una reconocida guionista, una mujer que aparecía en todos sus proyectos y que incluso residía en la misma propiedad, aunque en una construcción separada. Marga no se escondía, pero tampoco ofrecía explicaciones, y eso era lo que más irritaba, que no pedía permiso. A diferencia de otras mujeres del medio que fingían matrimonios por conveniencia, Marga se negó a ese juego, recordó una actriz de reparto en una entrevista antigua. Y aunque su talento era demasiado grande para ser ignorado, las oportunidades comenzaron a disminuir. A finales de los 70, Marga pasó de protagonizar grandes historias a interpretar papeles secundarios. No por falta de calidad, sino por lo que muchos llamaron la fatiga moral de los productores tradicionales. No era una mujer fácil de controlar ni alguien que fingiera para agradar. Y eso, en aquella época, bastaba para volverla invisible. A pesar de seguir trabajando con profesionalismo, los proyectos fueron cada vez menores y su presencia en los medios se volvió esporádica. No recibió premios, ni homenajes, y cuando murió en 2005, su funeral fue tratado con respeto, pero sin profundidad.
A Marga López no la olvidaron del todo, pero sí la silenciaron. Jamás se habló con respeto de su vida privada, ni se reconoció públicamente su posible orientación. La mujer que la acompañó durante sus últimos años no fue mencionada en ninguna nota oficial. Fue llamada simplemente su asistente, una figura anónima al fondo de las imágenes. Sin embargo, para quienes la conocieron de cerca, fue mucho más que eso, fue el amor de su vida. Y Marga, con su carácter férreo y su espíritu libre, eligió vivir esa historia a su manera, aunque eso significara ser desplazada por un entorno que no perdonaba a las que se negaban a inclinar la cabeza. Marta Roth fue una intérprete de origen italiano, nacionalizada mexicana, que desde muy joven se convirtió en una de las presencias más firmes y admiradas del cine de oro. No era la actriz sumisa ni la mujer decorativa, era intensa, dramática, capaz de representar a mujeres heridas, complejas, poderosas y profundamente humanas. Su belleza sobria y su voz firme la convirtieron en favorita de directores y productores, pero también en objeto de observación. No asistía a reuniones sociales, nunca se le conocieron parejas masculinas y, a pesar de ser cortejada por varios actores célebres, rechazaba con elegancia todas las invitaciones. Una amistad que despertaba sospechas. Durante varios años, Marta fue vista con frecuencia junto a una actriz extranjera muy reconocida en Europa, con quien compartió vacaciones, residencias temporales e incluso proyectos teatrales independientes. Aunque nunca se confirmó una relación sentimental, los técnicos de Televisa y de la ANDA sabían que su vínculo iba más allá de lo profesional, eran pareja. Todos lo sabíamos. Se cuidaban mutuamente, reían, se abrazaban cuando creían que nadie las observaba, confesó un maquillista que trabajó con ella durante una telenovela en los años 70. El problema no era lo que hacía Marta, sino que no lo ocultaba, no fingía y tampoco se disculpaba. Eso fue lo que la industria jamás pudo aceptar por completo. Un círculo que se fue cerrando poco a poco. Marta no fue vetada oficialmente, pero su nombre comenzó a desaparecer de manera gradual. Los papeles se redujeron, las entrevistas dejaron de llegar, la prensa ya no la buscaba y las galas dejaron de invitarla. Cuando los homenajes al cine de oro empezaron a realizarse en los años 90, su ausencia resultaba evidente. Incluso mientras aún vivía, muchos productores actuaban como si ya no estuviera activa, como si su simple presencia resultara incómoda. Murió en 2016. Y aunque algunos medios informaron sobre su fallecimiento, muy pocas figuras del medio acudieron a despedirla. Su círculo más cercano organizó una ceremonia privada, y su compañera, la misma que compartió su vida por más de 3 décadas, fue quien pronunció las palabras finales, aunque los medios jamás lo mencionaron. Marta Roth no fue escándalo, ni portada, fue dignidad, silencio y fidelidad hacia sí misma. Y por eso fue borrada lentamente del centro de la industria, no por lo que dijo, sino por aquello que se negó a negar. Miroslava Stern, nacida en Checoslovaquia y refugiada en México tras la Segunda Guerra Mundial, se transformó rápidamente en una de las presencias más refinadas y elegantes del cine de oro. Actuó junto a Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Jorge Mistral, y todos quedaron rendidos ante su belleza melancólica y su estilo reservado. Miroslava parecía venir de otro mundo. Era culta, hablaba varios idiomas, leía poesía y escribía en diarios personales. Pero no era solo eso lo que la hacía única, sino aquella melancolía constante que parecía no tener explicación. Durante años se le vinculó con distintos galanes. Incluso se tejieron leyendas acerca de un supuesto romance trágico con Luis Miguel Dominguín, el torero español que más tarde contrajo matrimonio con Lucía Bosé. Sin embargo, después de su muerte comenzaron a surgir otras versiones. Las cartas que fueron destruidas. Tras su fallecimiento en 1955, la versión oficial habló de una sobredosis voluntaria de barbitúricos, pero cuando revisaron su habitación, además de su cuerpo encontraron algo más, un sobre con cartas personales escritas de su puño y letra, pero dirigidas a una mujer. Fotografías privadas. Un retrato guardado dentro de una caja de terciopelo. Las cartas, según revelaron años más tarde personas cercanas a su entorno, fueron destruidas por órdenes directas de alguien perteneciente a su círculo artístico. No querían que se supiera, no querían que se hablara, no querían que su nombre quedara marcado. No era un galán a quien ella amaba, era una actriz. Y por eso hicieron desaparecer todo, confesó un periodista de espectáculos que obtuvo la información, pero al que se le prohibió publicarla. Una historia manipulada para borrar una verdad. Durante décadas, la imagen de Miroslava fue usada como símbolo de la belleza extranjera en el cine mexicano.
Su muerte fue romantizada, su tristeza atribuida a amores imposibles con hombres. Pero en los foros, en los archivos olvidados, el rumor permaneció intacto, su verdadero gran amor fue una mujer. Y eso, en 1955, era algo imposible de aceptar públicamente, ni siquiera después de muerta. Miroslava Stern murió hermosa, murió joven, murió sola, pero también murió traicionada por quienes decidieron que su verdad no debía sobrevivirla. No borraron su rostro, pero sí borraron a quien realmente la hizo feliz. Amparo Rivelles fue una de las presencias más distinguidas y talentosas del cine de oro mexicano. Proveniente de una reconocida familia de actores españoles, llegó a México durante la posguerra y pronto se convirtió en una de las intérpretes más respetadas del medio. Su elegancia natural, su dicción impecable y su mirada profunda la distinguían entre las demás. Fue protagonista de dramas intensos, comedias sofisticadas y adaptaciones literarias que hoy forman parte esencial de la historia del cine mexicano. Pero más allá de su impecable carrera y su reputación profesional, Amparo guardaba un secreto que solo unos pocos conocieron de cerca. A diferencia de otras figuras del medio, rara vez se la veía acompañada de hombres, y su vida personal se mantenía herméticamente cerrada al público. En los años 50 comenzó a ser vista con frecuencia al lado de una mujer, una fotógrafa española exiliada como ella, que la acompañaba en rodajes, estrenos y viajes. Siempre en silencio, siempre en segundo plano. Eran inseparables, recordaría décadas más tarde un asistente de dirección que trabajó con Amparo en varias producciones. Nadie lo comentaba abiertamente, pero todos lo sabíamos. Había cariño, complicidad y una conexión evidente. Se miraban con respeto y ternura, pero sin miedo. Sin embargo, el ambiente artístico de aquella época no perdonaba lo que no encajaba en sus normas. A medida que los rumores crecían, Amparo comenzó a ser desplazada de los papeles principales. Se le acusaba de ser difícil, fría o distante, eufemismos con los que se disfrazaba el rechazo. Ella, con dignidad, no respondió nunca a las insinuaciones. Se limitó a trabajar, con la misma disciplina que la caracterizaba, hasta que un día decidió regresar a España, cansada de la hipocresía del medio. Allá tampoco encontró refugio completo. Su pasado mexicano la perseguía y los productores europeos ya no la veían con los mismos ojos. Pasó a trabajar en teatro, en papeles más discretos, aunque siempre con la misma profesionalidad y talento. Su compañera permaneció a su lado hasta el final, lejos de los reflectores y las cámaras. Cuando Amparo Rivelles murió en 2013, los medios recordaron sus grandes películas, sus premios y su linaje artístico, pero omitieron por completo a la mujer que compartió su vida durante más de 30 años. No fue mencionada en los homenajes ni en los obituarios, como si nunca hubiera existido. Amparo, que en vida había interpretado a tantas mujeres fuertes, dignas y apasionadas, también fue víctima de un sistema que solo toleraba la verdad si era conveniente. Vivió y amó con la discreción de quien sabía que la libertad tenía precio. Y aunque intentaron borrarla de las conversaciones sobre amor y valentía, su legado permanece como el de una artista que nunca se rindió ante las reglas impuestas por un mundo que no estaba preparado para verla tal como era. María Douglas fue una de esas presencias discretas pero inolvidables del cine de oro mexicano. No tuvo la fama explosiva de las grandes divas, pero su talento, elegancia y voz profunda la convirtieron en una figura constante del medio. Apareció en decenas de producciones junto a Pedro Armendáriz, Marga López y Roberto Cañedo, interpretando a mujeres de carácter fuerte, muchas veces más interesantes que las protagonistas. Era culta, reservada y sumamente profesional. En los estudios la respetaban todos, pero fuera de ellos casi nadie sabía quién era en realidad. Desde sus primeros años en el medio se notó que María no participaba en la vida social del espectáculo. Nunca se le conocieron romances con galanes ni relaciones con productores. Vivía sola, sin familia cercana, aunque siempre acompañada por una mujer que trabajaba como fotógrafa de set. Su presencia era habitual, pero nadie se atrevía a preguntar. En las sesiones de rodaje, aquella mujer capturaba momentos entre tomas, y cuando terminaba la jornada, ambas se marchaban juntas en silencio, compartiendo una complicidad que no necesitaba explicación. Un antiguo camarógrafo del cine Churubusco recordaría años después, eran inseparables. Se entendían con la mirada. En una época donde todo debía fingirse, ellas no fingían nada, solo callaban. Esa discreción las protegió durante un tiempo, pero también las aisló. Cuando los rumores empezaron a circular, algunos productores comenzaron a reducirle las oportunidades a María.
Decían que tenía un carácter raro, explicó una actriz secundaria, pero lo que no toleraban era su independencia. A mediados de los 60, su nombre desapareció de los créditos principales. Los mismos directores que antes la elogiaban comenzaron a sustituirla por rostros más jóvenes y dóciles. María nunca se quejó. Se refugió en el doblaje y en pequeñas obras teatrales, mientras su compañera seguía a su lado, registrando con su cámara los últimos años de una actriz que había aprendido a sobrevivir en los márgenes de la industria. Murió a finales de los 80, sin escándalos, sin homenajes y sin titulares. Solo una breve nota en una revista de espectáculos mencionó su fallecimiento, describiéndola como una actriz de reparto de gran trayectoria. Ninguna palabra sobre su vida personal, ni sobre la mujer que la acompañó hasta el último día. El archivo fotográfico de aquella fotógrafa, según se dice, fue destruido por la familia de María tras su muerte. Querían preservar la imagen respetable de la actriz. Pero algunos negativos sobrevivieron, guardados por un coleccionista anónimo, y en ellos se las ve sonriendo, abrazadas en un jardín, libres por un instante de las máscaras que la época les impuso. María Douglas fue una actriz que vivió sin escándalos, pero también sin permiso. Fue borrada del centro del cine no por falta de talento, sino porque su forma de amar no se podía mostrar. Y así, entre sombras y reflejos, quedó convertida en lo que el sistema más temía, una mujer auténtica. Gloria Marín fue una de las mujeres más admiradas y temperamentales del cine de oro mexicano. Nació en la Ciudad de México y desde muy joven destacó por su presencia magnética y su voz grave, capaz de llenar la pantalla con autoridad y sensualidad. Fue pareja artística y sentimental de Jorge Negrete, con quien protagonizó una de las relaciones más mediáticas y tormentosas del espectáculo. Pero, tras esa historia que todos conocieron, hubo otra que el público jamás supo, una que permaneció oculta por décadas. Cuando su relación con Negrete terminó, Gloria decidió distanciarse del bullicio del medio. Se concentró en su trabajo y adoptó una actitud reservada que contrastaba con su carácter explosivo en pantalla. Fue entonces cuando comenzó a aparecer con frecuencia al lado de una joven maquillista que trabajaba en los estudios Churubusco. Siempre juntas, siempre discretas. La acompañaba a grabaciones, la esperaba en los foros y viajaban al interior del país cuando Gloria era invitada a festivales o presentaciones. Era su sombra, recordaría un asistente de producción. Pero no por obligación, sino porque se cuidaban entre sí. Había algo profundo entre ellas, un cariño evidente que nadie se atrevía a nombrar. En el medio se rumoraba que aquella maquillista había abandonado su carrera para dedicarse por completo a Gloria. Y aunque nunca se habló públicamente del tema, muchos entendieron que su vínculo iba más allá de la amistad. Durante los años 60, Gloria empezó a recibir menos papeles importantes. Se decía que tenía un temperamento difícil, que los nuevos productores no querían lidiar con su carácter fuerte. Pero tras esas excusas se escondía otro motivo, su vida privada. Las actrices que desafiaban las normas del decoro eran lentamente apartadas, y Gloria, con su independencia y su negativa a volver a casarse, encarnaba justo lo que el sistema no podía controlar. Cuando enfermó, fue aquella misma mujer quien la acompañó hasta el final. No hubo comunicados oficiales ni reconocimientos, solo el silencio habitual con que la industria castigaba a quienes se atrevían a vivir fuera del molde. En los obituarios, los medios mencionaron a Jorge Negrete una vez más, pero omitieron por completo a la persona que realmente la sostuvo durante sus últimos años. Gloria Marín murió en 1983, rodeada por el afecto silencioso de quien la amó sin pedir crédito. Su historia fue contada a medias, editada por conveniencia y decorada con los nombres que la industria sí podía aceptar. Pero quienes trabajaron con ella sabían la verdad. Detrás de aquella mujer fuerte, altiva y apasionada, existía un amor que se vivió en secreto, y que ni el tiempo ni el silencio pudieron borrar. Mapita Cortés fue una de las presencias más encantadoras y enigmáticas del cine mexicano de los años 50. Nacida en Puerto Rico, llegó a México tras participar en concursos de belleza y rápidamente conquistó al público con su rostro dulce, su sonrisa impecable y un aire de ingenuidad que parecía hecho a la medida de las comedias románticas y musicales de la época. Compartió créditos con figuras como Germán Valdés Tintán, Resortes y Abel Salazar, siempre en papeles de jovencita encantadora o esposa devota. Pero tras esa fachada luminosa, Mapita llevaba una vida personal muy distinta a la que los estudios promovían. Los productores la querían dócil, eternamente sonriente y agradecida. Sin embargo, detrás de cámaras era una mujer firme, reflexiva y profundamente reservada.
A mediados de los 50 comenzó a ser vista en compañía constante de una bailarina de teatro musical con la que compartía ensayos, viajes y estancias en los foros. Nadie se atrevía a preguntar. Oficialmente era una amiga cercana, aunque quienes convivían con ella sabían que había algo más profundo. Eran inseparables, recordaría un iluminador de los estudios Churubusco. No hacían escándalo, pero se protegían mutuamente. Mapita no necesitaba decir nada, bastaba verla mirarla. El rumor, como siempre, fue suficiente para iniciar el aislamiento. Las revistas dejaron de solicitar entrevistas, las producciones grandes no la incluían en sus elencos, y los contratos se fueron reduciendo a papeles menores o participaciones especiales. México era, entonces, un país donde una actriz podía perder su carrera por ser vista demasiado feliz con otra mujer. Durante los años 60 intentó refugiarse en la televisión, pero el ambiente no era distinto. Su nombre aparecía cada vez menos en los créditos, y ella comenzó a vivir de manera más privada, rodeada de un pequeño grupo de amigos y de su compañera, con quien compartió su vida hasta el final. Cuando falleció en 2006, los medios la recordaron apenas con unas líneas. Se habló de sus películas con Tin Tan y de su belleza inolvidable, pero ninguna mención hubo de la persona que la acompañó por décadas. La presentaron como soltera, reservada, sin descendencia. Pero quienes la conocieron sabían la verdad. Mapita Cortés no fue una mujer solitaria, sino alguien que amó con profundidad en un tiempo que no le permitía hacerlo públicamente. Vivió con dignidad, enfrentó el silencio con serenidad y dejó tras de sí una lección incómoda para la industria, que la verdadera elegancia no estaba en ocultar quién era, sino en no permitir que la hipocresía la definiera. Andrea Palma fue una de las primeras grandes divas del cine de oro mexicano. Su elegancia natural, su voz profunda y su porte distinguido la convirtieron en un referente de sofisticación y misterio. Protagonizó cintas emblemáticas como La mujer del puerto, con la que inauguró la figura de la mujer fatal en el cine nacional. Su presencia en pantalla era magnética, capaz de expresar con una sola mirada tanto dolor como poder. Sin embargo, tras esa imagen de femme fatale había una mujer profundamente introspectiva, reservada y contraria a los moldes que la industria intentaba imponerle. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Andrea evitaba los escándalos y las apariciones sociales. No se le conocieron romances públicos, ni esposos, ni hijos. En los foros era respetada y temida, disciplinada, culta, siempre puntual, pero distante. Con el paso de los años comenzó a ser vista acompañada con frecuencia por una diseñadora de vestuario, una mujer discreta, de carácter fuerte y mirada serena, con quien compartía viajes, proyectos y su vida fuera de cámaras. Nadie preguntaba, nadie se atrevía a hacerlo. En una industria dominada por hombres, bastaba una sospecha para destruir una reputación. Un antiguo asistente de dirección de los estudios Churubusco relató años más tarde, Andrea no hablaba de su vida, pero cuando aquella diseñadora entraba al foro, su rostro cambiaba. Sonreía, se relajaba. Era otra. Ambas mantuvieron su vínculo en silencio durante más de 2 décadas, compartiendo casa y rutinas diarias, hasta que los rumores comenzaron a circular entre los productores. Fue entonces cuando Andrea empezó a recibir menos ofertas, menos portadas, menos invitaciones. Se decía que su temperamento se había vuelto difícil, pero en realidad lo que incomodaba era su independencia y la relación que se negaba a ocultar. Durante los años 50 su nombre fue desplazado por nuevas generaciones. De protagonista pasó a roles secundarios, y más tarde al doblaje y la radio. Nunca se quejó, nunca explicó nada. Cuando se le preguntaba por el amor, respondía, he amado más de lo que ustedes creen. Fue su única declaración pública sobre un tema que la prensa evitaba tocar. Murió en 1987, en relativa calma, cuidada por la misma mujer que la había acompañado desde los tiempos de La mujer del puerto. Ningún medio mencionó su relación, la presentaron como soltera, reservada y devota de su arte. En los homenajes posteriores, su legado artístico fue exaltado, pero su vida personal fue borrada con la precisión de quien reescribe la historia para hacerla encajar. Andrea Palma fue una pionera no solo por su talento, sino por su valentía silenciosa. En una época donde amar sin permiso significaba desaparecer, eligió hacerlo igual. Su nombre quedó grabado en la historia del cine mexicano, pero su verdad, la más íntima y humana, fue condenada a vivir entre las sombras de los rollos de celuloide. Esther Fernández fue una de las primeras grandes figuras femeninas del cine mexicano.
Su rostro angelical y su mirada dulce la convirtieron en símbolo de pureza y ternura en los años 30 y 40. Fue protagonista de Allá en el Rancho Grande, la película que marcó el nacimiento del cine sonoro nacional, y a partir de ahí su nombre se volvió sinónimo de inocencia y virtud. Pero detrás de esa imagen limpia y maternal, había una mujer de carácter fuerte, con ideas muy distintas a las que el público creía ver en pantalla. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Esther no buscó escalar socialmente ni aprovechar su fama para entrar a la élite del espectáculo. Prefería la soledad de los camerinos, los ensayos en silencio y las conversaciones con técnicos o maquillistas antes que las fiestas del gremio. Con el tiempo, comenzó a notarse que siempre estaba acompañada de la misma persona, una escritora y guionista con la que trabajó en varias producciones. Al principio se decía que era su asesora, luego su secretaria, pero quienes convivían con ella sabían que entre ambas existía un vínculo mucho más profundo. Eran inseparables, contó un sonidista de los estudios Azteca. Cuando Esther estaba triste, solo esa mujer lograba hacerla reír. Nadie más tenía acceso a su intimidad. En una época en que cualquier rumor podía destruir una carrera, su cercanía despertó comentarios que ella, con su elegancia característica, nunca confirmó ni desmintió. Simplemente callaba, sonreía y seguía trabajando. El silencio, sin embargo, tuvo consecuencias. A mediados de los 50, los productores comenzaron a ofrecerle papeles cada vez más pequeños. Decían que su imagen estaba desgastada, pero la realidad era otra. En un ambiente donde las apariencias lo eran todo, su independencia resultaba incómoda. Esther no necesitaba fingir romances ni aparecer del brazo de un galán para ser respetada, y eso, en el México moralista de aquella época, se interpretaba como una provocación. Con los años, su compañera se convirtió en su única familia. Vivieron juntas hasta el final, en una casa modesta en la colonia Roma, rodeadas de recuerdos y fotografías. Cuando Esther falleció en 1999, los medios hablaron de la musa del cine rural, de la novia de México, pero omitieron cualquier mención a la mujer que había compartido su vida durante más de 40 años. En los homenajes, su historia fue contada a medias, como si una parte de su verdad todavía necesitara ser escondida. Esther Fernández fue una pionera que dio rostro al nacimiento del cine mexicano. Pero también fue una mujer que, con discreción y valentía, desafió las normas sin enfrentarlas. Vivió a su manera, amó en silencio y, aunque la industria trató de borrar los rastros de su intimidad, el brillo sereno de su legado demuestra que hay verdades que ni el tiempo ni la censura pueden enterrar. Silvia Caos fue una actriz cubana que encontró en México el escenario ideal para su talento. Llegó al país en los años 50 y pronto se integró a la televisión y al cine con una presencia fuerte, elegante y una voz inconfundible. Interpretó a mujeres autoritarias, madres dominantes o villanas sofisticadas, siempre con una intensidad que dejaba huella. Su rostro serio y su mirada profunda la convirtieron en un ícono de respeto entre sus colegas. Pero fuera del set, Silvia era una mujer de silencios largos y gestos medidos. No se le conocieron romances, ni escándalos, ni vínculos públicos con hombres del medio. Su vida privada era un misterio, aunque quienes trabajaron con ella sabían que todo giraba alrededor de una persona, una maquillista con la que compartía casa, viajes y confidencias. Eran inseparables, recordaría años después una compañera de reparto. Silvia no hablaba de amor, pero cuando esa mujer entraba al foro, su semblante cambiaba. Durante años, nadie se atrevió a decir nada. México seguía siendo un país donde la moral dictaba las reglas de la pantalla, y el silencio era la única forma de conservar el trabajo. Silvia y su compañera aprendieron a vivir bajo ese pacto tácito, estar siempre cerca, pero sin reconocerse abiertamente. A medida que envejecía, los papeles comenzaron a disminuir. En las entrevistas, los periodistas insistían en preguntarle por el amor, y ella respondía con evasivas o con ironía: «He amado tanto, que ya no necesito hablar de eso». Esa frase se convirtió en su escudo. En los años 80, cuando su figura ya era más conocida por la televisión que por el cine, muchos notaron que seguía acompañada de la misma mujer, aunque nunca se le mencionaba en créditos ni reportajes. Era su amiga, su asistente, su compañera de siempre. Nadie decía lo que todos sabían. Silvia murió en 2006, en su casa de la Ciudad de México, cuidada por esa misma mujer que estuvo con ella por más de 40 años. Los noticieros recordaron su carrera, su carácter fuerte, sus telenovelas, pero omitieron por completo el capítulo más íntimo de su historia. Su nombre fue mencionado con respeto,
pero su verdad fue silenciada con precisión. Nadie habló de la vida compartida, de los años de amor y complicidad que la acompañaron lejos del set. Silvia Caos, como muchas de sus contemporáneas, vivió en un mundo donde ser auténtica significaba desaparecer. Eligió el silencio, no por vergüenza, sino por protección. Y así, mientras los créditos del cine mexicano siguieron rodando sin su nombre, quedó su legado, el de una mujer que interpretó a las más temibles villanas en pantalla, pero que en la vida real solo quiso ejercer el papel más prohibido de su tiempo, el de amar sin permiso. Marta Mijares fue una de las presencias más elegantes y contenidas del cine mexicano de los años 50. De rostro delicado, voz pausada y una mirada que oscilaba entre la ternura y la tristeza, se ganó un lugar entre las actrices más solicitadas de su generación. Participó en comedias, melodramas y cintas musicales, casi siempre interpretando a la joven correcta, discreta, de buenos modales. Su imagen se asoció con la pureza, pero fuera de los reflectores su vida fue mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Desde el inicio de su carrera, Marta evitó los escándalos y las entrevistas personales. Vivía con sobriedad, no asistía a fiestas del gremio y prefería pasar inadvertida. A mediados de los 50 comenzó a aparecer acompañada de una guionista y editora con la que trabajó en varias producciones. Siempre juntas, siempre silenciosas. Quienes convivían con ellas en los estudios notaban una complicidad evidente, se miraban con ternura, se reían de pequeños gestos, y al final de cada jornada se marchaban en el mismo auto. Durante años, nadie se atrevió a decir nada. En una industria que castigaba la diferencia, su discreción fue su escudo. Pero los rumores, inevitables, empezaron a circular. Algunos productores comenzaron a considerarla difícil o demasiado reservada. Otros, simplemente, dejaron de llamarla. En un medio donde la reputación lo era todo, bastaba con una sospecha para perderlo todo. A principios de los 60, Marta fue apartada de los papeles protagónicos. Los directores que la admiraban no podían defenderla abiertamente. Sus apariciones en pantalla se redujeron a personajes secundarios, y poco a poco desapareció de los créditos. En una entrevista posterior, una actriz contemporánea suya recordaría, Marta era una mujer buena, muy culta, muy sensible. Pero su manera de amar no tenía cabida en esa época. Se retiró del cine sin hacer ruido, dedicándose a la escritura y al doblaje. Vivió en la misma casa durante décadas, acompañada por la mujer que había sido su pareja, su colaboradora y su refugio. Ninguna buscó reconocimiento. Solo querían vivir en paz, lejos del juicio ajeno. Cuando Marta Mijares falleció en 2018, su muerte pasó casi inadvertida. Algunos medios publicaron notas breves recordando su trabajo junto a Tin Tan y Abel Salazar, pero nadie mencionó su vida personal ni la persona que la cuidó hasta el final. En los archivos del cine mexicano su nombre aparece cada vez con menos frecuencia, como si la historia misma la hubiera ido borrando con cautela. Sin embargo, quienes la conocieron recuerdan algo más fuerte que el olvido, la dignidad de una mujer que prefirió desaparecer antes que fingir. Marta Mijares fue una actriz de talento sereno, víctima de una época que solo aplaudía a las mujeres dóciles y obedientes. Su pecado fue vivir con autenticidad, y su castigo, el silencio. Pero en los márgenes de la historia del cine mexicano, su figura sigue brillando como la de tantas otras que amaron en voz baja y fueron condenadas por no pedir permiso para hacerlo. Rosita Quintana fue una de las presencias más encantadoras y carismáticas del cine de oro mexicano. Nacida en Argentina, su voz cálida y su acento porteño la convirtieron en una figura inolvidable tanto en la música como en la actuación. Llegó a México a finales de los años 40 y pronto conquistó los escenarios con su talento multifacético. Podía cantar con elegancia, actuar con naturalidad y llenar la pantalla con una mezcla de dulzura y determinación. Participó en películas junto a Jorge Negrete, Pedro Infante y Germán Valdés Tin Tan, interpretando siempre a mujeres encantadoras, sinceras y de carácter. Pero detrás de esa imagen luminosa y accesible se escondía una vida marcada por la discreción. Rosita no era una mujer de fiestas ni de titulares escandalosos. Siempre fue reservada respecto a su vida personal, incluso cuando su fama alcanzó niveles internacionales. Durante años se especuló sobre sus romances, pero nunca se le conoció pareja estable. Lo que pocos sabían era que desde principios de los 50 mantenía una relación profunda con una compositora y pianista mexicana con la que compartió mucho más que la música. Ambas se conocieron en un estudio de grabación, cuando Rosita buscaba nuevas canciones para su repertorio.
Desde entonces comenzaron una colaboración artística que pronto se convirtió en una vida compartida. Viajaban juntas, componían juntas, vivían juntas. En los ambientes de radio y cine se referían a ella como su acompañante, pero quienes las conocieron sabían que ese término escondía un amor sereno y leal que desafiaba las normas del tiempo. Rosita siempre fue muy discreta, recordaría un músico que trabajó con ella. Pero cuando aquella pianista se acercaba, sus ojos brillaban distinto. Era como si el escenario se apagara y solo existieran ellas dos. El rumor, inevitable, comenzó a crecer. Algunos productores dejaron de ofrecerle papeles protagónicos, temiendo que su imagen se manchara en un medio que aún se sostenía en apariencias. La prensa, que la había adorado, empezó a omitirla. Rosita, fiel a sí misma, optó por alejarse poco a poco del cine y concentrarse en su carrera musical. Viajó por Sudamérica y España, aunque cada regreso a México era más silencioso, más discreto. En sus últimos años, vivió apartada de los reflectores, acompañada siempre por la misma mujer que la inspiró en tantas letras y melodías. Su relación jamás fue reconocida públicamente. Cuando Rosita Quintana falleció en 2021, los homenajes destacaron su talento y su legado artístico, pero no mencionaron la historia de amor que la sostuvo durante décadas. En las notas periodísticas fue descrita como soltera y reservada, una definición que no hacía justicia a la verdad de su vida. Rosita Quintana fue más que una voz inolvidable o una actriz talentosa, fue una mujer que eligió vivir con coherencia y ternura en una época que castigaba el amor sincero. Su legado permanece en las canciones que aún se escuchan, en las películas que resisten al tiempo, y en la memoria de quienes saben que su silencio no fue debilidad, sino un acto de dignidad. Vivió como cantaba, con dulzura, pero sin miedo a desafiar lo prohibido. Elsa Cárdenas tuvo una carrera definida por la discreción y la elegancia. Formó parte del cine de oro en su etapa final, pero también logró abrirse camino en Hollywood, algo que muy pocas actrices mexicanas consiguieron. Apareció en películas como Giant 1956, al lado de James Dean, y trabajó con figuras internacionales en producciones bilingües, siempre proyectando una imagen firme, sobria y enigmática. Sin embargo, pese a su talento y belleza, nunca se consolidó como una figura mediática en México. Siempre estaba a un costado, lejos del escándalo, y al mismo tiempo fuera del reconocimiento. Un romance que no cruzó la frontera. Durante sus estancias en el extranjero, Elsa fue vinculada con varios actores y directores, pero quienes la conocieron de cerca sabían que su conexión más profunda fue con una actriz estadounidense con quien compartió algo más que películas. Ambas convivieron durante un tiempo, viajaron juntas por Europa y, según se comentaba en voz baja entre los estudios de doblaje, mantenían una relación que, para los ojos de los productores mexicanos, resultaba inaceptable. Cuando regresó a México, ya no le ofrecían papeles. La miraban con respeto, pero no la llamaban. Era como si llevara algo en la piel que les causaba incomodidad, relató un antiguo director de reparto. Una mujer sin retorno. Con el paso de los años, Elsa fue apartada de las grandes producciones. La televisión apenas la mencionaba y los festivales de cine dejaron de pronunciar su nombre. Se refugió en casas rentadas, viviendo con discreción hasta su vejez, y según testigos, pasó sus últimos años junto a la misma mujer con la que compartió sus días de gloria en el extranjero. Pero cuando murió, no hubo notas destacadas, ni ceremonia pública, y lo más doloroso, su tumba no lleva su nombre verdadero. Fue sepultada bajo el apellido de su familia materna por decisión de parientes que no querían que nadie la asociara con la historia de amor que intentaron borrar. Elsa Cárdenas no fue olvidada por falta de talento, fue olvidada porque eligió amar sin pedir disculpas. Y en una industria que premia la apariencia sobre la verdad, eso bastó para desaparecerla de la pantalla, de los créditos y hasta de la piedra donde descansa su cuerpo. Y como ellas, hubo muchas más actrices que pagaron un precio altísimo por amar diferente, por ser libres en una época que no perdonaba la verdad. El cine de oro escondió sus nombres, borró sus rostros y silenció sus voces durante décadas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando las historias que ellos intentaron enterrar para siempre.